basarse usted para predicar a millones de personas. Puede ir con este mensaje y la iglesia está fundada en revelación bíblica, a lo cual hemos tomado este libro de oro por la voluntad divina de Dios, por la palabra ejecutiva, y Él es Dios y no hay más. Esa es la voz de la Biblia. Esa es la voz que se respeta. Esa es la voz plasmada para 1000 generaciones. Es el mensaje dejado. Es la revelación de la palabra. Es la verdad inconfundible de los siglos. Es la voz que vibra en el corazón de la iglesia. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo. Que el Señor me les bendiga a todos grandemente. Doy gracias a Dios por este bello privilegio de poder compartir la palabra de Dios con otros. Hoy 5 de enero del año 2024. La verdad, hermanos, que doy gracias a Dios. Hemos estado en oración, estuvimos, hermanos, en la vigilia de la gran Iglesia de Dios Mundial por Jesucristo, filial El Carmen. Ha sido de mucha bendición, la verdad. Siempre hay que mantenernos optimistas, ¿verdad? Porque el diablo tratará la forma de desanimarnos, pero hay que tener buen ánimo delante de Dios para hacer la voluntad, no de los hombres, sino la voluntad divina del Señor. Saludo a todos los hermanos de la gran Iglesia de Dios Mundial por Jesucristo. Doy gracias a Dios por ser miembro de la iglesia, hermanos, porque no somos cualquier cosa, sino que somos llamados a un cuerpo, y esto es algo maravilloso, es algo especial, poder pertenecer a la iglesia. De manera, hermanos y hermanas, que quiero hacer una pequeña oración, hermanos, por ustedes, sea aquel que está enfermo, aquel que está convaleciente, pues no se tiene que desanimar. Dios está con usted. Para Dios no hay nada imposible y Dios puede hacer obra maravillosa en usted. Vengamos en palabras de oración, vamos a reprender todo mal y le pedimos a Dios, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a pedir. Amado Dios Todopoderoso y Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase hecha, Señor, su santísima voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga también acá en esta tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona, Señor, todas nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque suyo, Dios eterno, es el reino, suyo el poder, la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta bella oportunidad que nos das de poder estar hincados ante su divina presencia, Señor. Gracias, Señor amado, porque me permites ocupar este medio de comunicación tan hermoso como lo es el Facebook, para poder anunciar, Señor, para poder orar por aquel que está ahí abatido, Señor, por aquel que está angustiado, Señor, quizás está en deudas, quizás está con algún tipo de enfermedad en su cuerpo, Señor, pero le ruego, Señor, y le pido por la persona que está ahora poniendo su mano en su teléfono y la otra en su dolor. Y que en este momento, Señor amado, reprendemos toda fuerza del diablo, todo demonio. No hay demonio, no hay enfermedad que se resista a tu nombre, Jesucristo. Y reprendemos todo demonio de iniquidad, reprendemos todo demonio de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda deuda también, Señor Jesucristo. Aquel, Señor amado, que se endeudó, Señor, por mala cabeza, digamos, porque no analizó antes, Señor, pues Padre bendito, hoy está pidiendo misericordia a usted, Padre Santo. Le pedimos, por favor, que pagues toda deuda, Señor. Para usted no hay nada imposible, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, aquel que está enfermo, aquel que está, Señor amado, en cama, en el nombre de Jesús le ruego que sea sanado y sanada en este momento, Señor. Sea sana esa persona que está, Señor amado, convaleciente, que está, Señor amado, con dolor en su cuerpo. Señor, solamente tú sabes el nombre de esa enfermedad. Quizás los médicos no la hayan descubierto, quizás los médicos no saben qué es lo que tiene la persona, pero tú sí lo sabes, Señor. Para usted no hay nada imposible y reprendemos todo demonio. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. La sangre del Cordero tiene poder y esta persona, Señor, es sana para honra y gloria suya, Señor. En el nombre de Jesús nos declaramos sanos para honra y gloria suya, Señor. Y declaramos, es decir, tenemos fe de que tú nos estás sanando, Señor, de que tú estás haciendo obra en este momento. Y le pedimos, por favor, que seas tú, Señor, quien sanes, y que en el nombre de Jesús, mi hermano que está ahí, aquella persona que esté mal en su cuerpo, algún tipo de tumor, lo que sea, Señor, para usted no hay nada imposible, Señor amado. Para usted no hay nada imposible. Y mando la palabra con autoridad y con poder y con unción hacia donde está mi hermano, en cama, en su casa o en un hospital, Padre. Yo le ruego que haya sanidad en este momento para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús, hoy mi hermano, hoy mi amigo está siendo sano para su gloria y para su honra. Señor, para ti la gloria y la honra, y le ruego, Señor, que seas tú quitando todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo, todo dolor de hueso, y reprendemos al diablo, que el diablo es el que está estorbando, el diablo que está ahí hostigando la vida de mi hermano y mi hermana. Reprendemos al diablo y lo echamos fuera. Fuera todo demonio, fuera todo mal espíritu, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y con autoridad de Dios te vas, demonio, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y todo demonio, toda enfermedad, toda cosa mala es lanzada fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y esa sangre preciosa es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad en el nombre de Jesús. Y es la que nos sana, Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre, Cristo poderoso. Bendito sea su nombre, Señor. Límpianos, purifica nuestra alma, cuerpo y espíritu. Limpia nuestras manitas, Señor, para poderte alabar. Porque la Biblia también dice, Padre, levantando nuestras manos limpias, sin ira ni contienda, dice la palabra. Ayúdanos, por favor, Jesús, a procurar cada día vivir en santidad. Y hoy, Señor, mi hermano, mi amigo es sano para honra y gloria suya. Bendito sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y hoy, Señor, somos sanos para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Usted ya es sano. Usted ya es sano. Usted ya es sana para honra y gloria de Dios. Levántese. Levántese, hermano. Levántese, hermana. Levántese, amigo. Hoy está sano para honra y gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Es un privilegio, como digo, poder orar por usted y asimismo poder predicar el mensaje inconfundible de los siglos. Porque en nosotros está, hermanos y hermanas, saber y conocer los misterios del reino de Dios. Y no podemos negarnos, no podemos callarnos de predicar la sana doctrina que está plasmada en la Biblia y que está dentro de nuestros corazones. De manera que gloria sea el nombre de Cristo. Aquí traigo un tema. Yo había quedado al pendiente de 3 temas, hermanos. Había puesto un tema que se llamaba Matemos el pecado, o si no el pecado nos va a matar a nosotros. Es el mismo tema, solamente que con diferente nombre. Y los otros 2 temas van a ser como un tipo de seminario, porque se lleva tiempo, hermanos, recopilar lo que son imágenes, lo que son videos. Se lleva bastante tiempo y no creo que vayan a salir de 15 minutos o media hora, porque la verdad van a ser bastante extensos, ¿verdad? Yo voy a procurar hacerlo de 1 hora, pero a la verdad, hermanos, que los otros 2 temas, que son mensajes subliminales en la música secular o en la música mundana, y el otro tema, mensajes subliminales hasta en la música cristiana, entonces son 2 temas bastante fuertes, bastante interesantes, que debemos de estudiar, debemos de analizar, debemos también de entender, ¿verdad? Que el diablo tratará la forma de desviar nuestra atención, de opacar, ¿verdad?, el entendimiento, y lo va a hacer a través de la música que lleva no solamente la música secular, sino que también que lleva mensajes satánicos y que son temas que vamos a explorar, vamos a entender, vamos a
a estudiar más adelante, pero eso sí va a llevar un poco de tiempo. Así que vamos ahora con este tema precioso que viene siendo, hermanos, el mismo que yo les había dicho, ¿verdad? Que hay que matar el pecado, si no el pecado nos puede matar. Pero el tema en sí es cómo apartarnos del pecado y de las concupiscencias de la carne. Gloria a Dios, cómo apartarnos del pecado y de las concupiscencias de la carne. Vamos a leer, hermanos, el texto base en Romanos capítulo 6. Vamos a buscar Romanos. Mientras usted lo busca, pues qué bueno poder estudiar la palabra, poder meditar en ella. Es lo mejor que podemos hacer, ya que muchas veces, hermano, no nos queda quizás chance por el trabajo o lo que sea, pero bendito sea Dios si podemos tener el tiempo de poder compartir la palabra y poder estudiarla, ¿por qué no? Es algo bueno. Así que Romanos capítulo 6, versículo del 1 al versículo 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Señor, guíanos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendita palabra, hermanos. Pues, ¿qué diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Vamos a seguir pecando o vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios crezca? Y la respuesta es no, hermanos. Aquí dice, en ninguna manera. La respuesta es no. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? O sea, si ya venimos a los pies de Cristo, si ya hubo una revelación de parte de Dios, extraordinaria revelación de parte de Dios de cuál era nuestra condición, hermanos, porque los pecados que teníamos eran los que nos estaban arrastrando al infierno. Porque la maldad misma es la que va a lanzar al impío al infierno, hermanos. La maldad del hombre, el pecado del hombre. Dios nunca quiso que el hombre pecara de ninguna forma. Pero ellos buscaron muchas cuentas, dice la palabra. Eso está escrito en Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, o sea, perfecto, cabal, limpio, puro, inocente, ¿verdad? Mas ellos, o sea, los hombres, la humanidad, buscaron muchas cuentas, o sea, muchos problemas. Lamentable, ¿verdad? Que el hombre trate la forma siempre de buscar en lugar de lo bueno, busque lo malo. Busque hacer lo malo, busque los vicios. Es lamentable, pero aquellos que hemos ahora, hermanos, y hemos nosotros, que hemos recibido, como dije, una revelación extraordinaria y que venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, entendimos la doctrina, hemos llegado a la iglesia y poder saber estas cosas preciosas y poder decir gloria a Dios y haber hecho con entendimiento las cosas, porque aquí habla acerca del bautismo. Y pues si nosotros hemos resucitado con Cristo, ya no tenemos que hacer las cosas que antes hacíamos estando en nuestros delitos y pecados. Ahí quedó muerta o muerto el viejo hombre, la vieja mujer, ¿verdad? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque ¿cómo van a creer que vamos a seguir pecando? ¿Cómo van a creer que vamos a seguir perseverando en pecado? No podemos. No podemos. Si la persona no lo hizo, entonces no está nacido de nuevo. No ha cambiado. La persona no ha nacido, así de sencillo, no ha nacido. Por esa razón hay quienes se mofan, se burlan, vituperan el cuerpo de Cristo y vituperan a la iglesia y hacen burla de la iglesia por causa de aquellos que están, que dicen, ¿verdad? Que dicen ser cristianitos, pero llevan pecado oculto. Que dicen ser cristianos y están haciendo y deshaciendo, haciendo cosas que no deben.
adulterando, fornicando, etcétera, porque discúlpenme, pero la palabra sí lo dice. Es más, ni debería de pedir disculpas porque la palabra lo dice, hermano. La palabra dice Gálatas, y lo vuelvo a citar, y no me voy a cansar de citar Gálatas, y no solamente Gálatas, hay otros contextos de la palabra, otros anexos de la Biblia, donde hablan acerca de la lista, hermanos, de pecados que hay. Y estamos atacando el pecado, vuelvo y repito, atacamos el pecado, no a la persona. Si la persona cometió el pecado, pues lo siento mucho, pues que se reconcilie con Dios y que se aparte de ese pecado, cualquier pecado que tenga. Manifiestas son las obras de la carne, dijo el apóstol Pablo, que son adulterio, fornicación, hechizarías, homicidios, banqueteos, iras, contiendas, y en otro texto dice que ni los afeminados entrarán al reino de Dios. Entonces, si lo dice la Biblia, debemos de decirlo, porque yo no lo digo, lo dice la palabra. No para ofender, pero la palabra, hermanos, muchas veces ofende y ofende el pecado, así de sencillo. De manera de que, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Es lo que dice Pablo. Los que somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Claro, es que el bautismo significa, ya lo saben, 3 cosas. Muerte del viejo hombre, sepultura del viejo hombre y resurrección a una nueva vida en Cristo, para que andemos en novedad de vida. Veamos lo que sigue diciendo los siguientes textos, porque la lectura da para más. Veamos lo que dice. Porque si fuimos plantados juntamente a él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado. Antes éramos servidores del pecado. Hoy debemos de ser servidores de Jesús, servidores de la palabra, servidores de Cristo. Porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también nosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 12, aquí viene lo bastante importante de esta predicación. Dice, no reine, ojo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El tema está encerrado en una pregunta: ¿cómo apartarnos del pecado? En primer lugar, hermanos, debemos de considerar que si nosotros hemos tenido y hemos tomado a bien y hemos tenido la valentía de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo es de valientes. Si hemos tenido la valentía, y debemos de tenerla siempre, la valentía de seguir a Cristo, debemos de recordar las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Eso es en primer lugar, negarse. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, o sea que no es obligación, pero si tomamos a bien seguirlo, pues también debemos de cumplir sus condiciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos de negarnos a nosotros mismos, negarnos a pecar, negarnos a hacer cosas que a Dios no le agradan. A eso se refiere la palabra. Que si de verdad vivimos en santidad, debemos de vivir en santidad tanto fuera como dentro del templo. No vamos a llegar a la iglesia y creernos que somos santitos y teniendo pecado oculto en la casa o en la calle o en donde sea. Entonces estamos mal, hermano. Si la persona no cambia su modo de vivir, entonces y sigue en pecados, ya sea antiguos o nuevos, entonces la persona no ha nacido. Y si cayó la persona en transgresión, en pecado, de lo que sea, la persona no ha nacido. Por tanto, debemos, hermano y hermana, tomar en cuenta estas consideraciones. ¿Cómo vamos a escapar o cómo vamos a apartarnos del pecado? Pues primeramente negarnos a nosotros mismos, que es lo que cuesta. Es verdad, vaya, el apóstol Pablo aquí está planteando acerca de la muerte, sepultura
y resurrección, que son el significado del bautismo, pero que también el apóstol Pedro agrega una cosa diciendo acerca del bautismo, agrega algo muy importante que dice en Primera de Pedro 3:21. Veamos, dice Primera de Pedro 3:21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Claro, el bautismo nos salva, pues así está escrito, San Marcos 16:16, que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Entonces, si venimos a los pies de Cristo y venimos y fuimos adoctrinados, porque San Mateo 28:19 que dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Entonces dice ahí, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, antes del bautismo tiene que haber una enseñanza, una doctrina previa, o sea, enseñanza, antes, para que la persona entienda qué significa lo que es el bautismo, el pacto, todo lo que tiene que cumplir y que es mandamiento de Dios. Porque en las denominaciones, hermano, en las congregaciones, muchas congregaciones solamente dicen acepte y bautícese y punto. Pero no explican nada. Ni siquiera algunos saben qué es lo que significa el bautismo. Pero nosotros, la iglesia, somos, bueno, el hermano Rojas decía así, y tiene mucha lógica, pues nosotros somos duros y serios, decía el hermano Rojas. Es cierto, y somos duros y serios con la palabra, somos serios con ella, porque la palabra nos está exigiendo. Una persona me dijo, y si usted no hace todas esas cosas, no se salva, como que dando a entender que está haciendo de menos la doctrina, ¿verdad? Pobrecita la persona, pues porque la verdad no entiende. Si Jesucristo dejó establecido la palabra es para cumplimiento. Si la palabra está escrita, no de balde. No por gusto están estos textos. No por gusto está la revelación de la Biblia. No por gusto está la doctrina de la iglesia, predicando la verdad a la gente. Si a la gente no le gusta y no quiere, pues es muy su problema, porque la persona hace lo que quiera. O sea, el libre albedrío, pues. Pero gusta o no le guste, la palabra debe de ser expuesta y predicada. A la figura de la cual, dice Pedro, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Pero entre paréntesis dice algo bien importante, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Claro, ojo, el bautismo nos salva, dice Pedro. Pero, ojo con eso, hay un pero aquí, entre paréntesis, no quita las inmundicias de la carne. Eso quiere decir que vamos a estar en constante lucha contra esta carne, contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a pedir siempre los deleites, deleitarse en cosas que no debe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice que debemos de someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, el enemigo huye. ¿Y cómo nos vamos a someter a Dios? En oración, en ayuno, en vigilia. Pero que tiene que ver todo ¿cómo se dice? Un complemento de todo y que se haga bien hecho también. Porque ¿de qué le sirve a una persona que esté en ayuno y está en pecado? De nada le sirve estar haciendo el ayuno. De nada le sirve a la persona estar en vigilia si no nace de nuevo. De nada le sirve. La persona puede estar ahí inclusive orando y todo, pero si la persona así en su pecado oculto, lo que sea, no, está trabajando en vano. Por tanto, debemos de negarnos a nosotros mismos. Si de verdad somos cristianos, debemos de negarnos a lo malo, negarnos al pecado, negarnos a pecar. Sí, por eso decía yo la frase, y el tema así era, ¿verdad? Hay que matar al pecado, si no el pecado nos puede matar. Y esa frase debemos de entender que sí debe de ser así. Si nosotros no matamos el pecado, si no detestamos el pecado, si no odiamos el pecado, y si no hay conciencia de parte de la persona en decir, no, esto me va a llevar al infierno, no, esto no lo puedo hacer porque la Biblia me lo prohíbe. Es más, y si yo amo a Dios, yo no lo voy a hacer. Vaya, un ejemplo clarísimo, hermanos, bueno, varios ejemplos, pero voy a citar este, es el caso de José. El caso de José, hermanos, ustedes ya lo saben. José llegó a casa de Potifar, ¿verdad? Como esclavo.
como sirviente, luego lo puso sobre su casa, ¿verdad? Porque veía que Jehová era con él y porque Jehová prosperaba de la mano de Josué, lo que tocaba lo prosperaba, pues porque la mano de Dios era con él. Y el muchacho no era tan feo, claro que no, era un joven, era puesto, era hermoso, dice la palabra, de hermoso semblante, hermosa presencia, a tal punto que le llamó la atención a la mujer de Potifar, ¿verdad? Lógico que la mujer de Potifar no ha de haber sido fea, pero voy al hecho que el joven se negó en el momento que viene la tentación a la vida de él. La mujer, hermano, llegó ahí y a tal punto que ya le había hasta quitado la ropa y el tal punto que él dijo, no, ¿cómo voy a pecar y voy a hacer esta gran maldad contigo? Dijo, mi Señor me ha puesto sobre toda tu casa, pero puedo hacer esto y mandar, pero no puedo tocarte a ti. ¿Cómo voy a hacer este gran mal? Y pecaría contra Dios. Es que ahí está la cuestión. La persona tiene que pensar, vaya, la tentación del diablo se la puede poner a usted. Allá usted si la agarra. Allá usted si lo hace. Que Dios nos aguarde, hermanos, de pecar contra Dios. Es ahí el ejemplo tan hermoso de lo que pasó con José. Vamos. Veamos lo que dice la palabra en Génesis 39, del 1 en adelante. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Se da cuenta que lo que uno habla no es mentira. Por eso estoy leyendo aquí esto, porque para que la gente diga, no, esta historia inventada. No, la palabra lo dice, hermanos. Veamos, y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Sigue diciendo acá, y aconteció que desde cuando le dio él el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y el versículo 8 dice, y él no quiso, ¿se da cuenta? ¿Qué hizo José? Negarse. ¿Cómo? La pregunta del tema, ¿cómo apartarnos del pecado? En primer lugar, hermanos, es lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ok, sígame, ¿verdad? Pero niéguese a sí mismo. Aquí José estaba negando. ¿A qué? A tener intimidad con esta mujer, que era mujer ajena. Veamos lo que sigue diciendo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor, dice José, no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermano, cuando seamos tentados, debemos de decir estas mismas palabras en nuestra mente y quizás hasta decirlas con nuestra boca, claro, porque José se la dijo. Yo no voy a hacer esto porque no quiero. 1, negarse. 2, aquí podemos ver otro punto, que él dijo, tú eres su mujer, yo no puedo tocarte. No puedo y no quiero tampoco. Tengo toda esta bendición que Dios me ha dado, porque vemos, hermanos, que la mano de Dios era con José. Si él hubiera fallado, si él hubiera tocado a la mujer de Potifar, hermano, no recibe bendición. Se hubiera cortado. Vaya, ahora podríamos decir, pero es que mire, tal hermano anda en pecado y si se da cuenta sigue en prosperidad, pero no de Dios. Ya que jamás Dios va a malcriar un hijo. Jamás Dios va a malcriar un hijo. De manera de que vemos aquí que se hubiera cortado la bendición de José posteriormente.
Recordemos también, hermanos, y esto es para un tema ya que tocamos acerca de esto, voy a predicar primero Dios acerca de la verdadera bendición, la verdadera prosperidad, porque muchos tildan de que aquel que no puede o no tiene dinero está mal con Dios, y eso no es así, eso no es cierto. Entonces mal estaba el apóstol Pablo en decir estas palabras en Filipenses 4:12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los predicadores contemporáneos podrían decir que el apóstol Pablo estaba mal con Dios porque padeció necesidad, pero no es así, hermanos. Es que mire, vaya, como por ejemplo también lo que estamos leyendo de José. El hombre lo metieron preso por hacer algo correcto. Y muchas veces, hermano y hermana, por hacer lo correcto nos va mal, pero posteriormente va a ser la bendición para usted y para mí. El apóstol Pablo también dijo de que él padecía necesidad y gracias a Dios por Epafrodito, dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 25, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Padeció necesidad del apóstol Pablo? Aquí lo estamos leyendo, hermano. Entonces, pero eso vamos a tocarlo en ese tema glorioso, hermanos, que Dios sea quien nos guíe. De manera pues que estábamos aquí, ¿verdad? En Génesis. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, fíjese qué cosas. El enemigo igual se enganchó a Eva y trató la forma de engancharse a Eva y lo logró. Porque no solamente vaya a creer que una tan sola vez le estuvo hablando el diablo a Eva para que pecara. La serpiente le estuvo constantemente diciéndole. Igual aquí, mire, estamos viendo lo mismo. Y fue que hablando ella a José cada día, o sea que cada día quiere decir que todos los días quizás. Cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí en casa. Y asiólo ella por su ropa diciendo, duerme conmigo ya como obligación. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando ella le había quedado su ropa en sus manos y había huido fuera, bueno, la mujer ahí hizo un escándalo, ¿verdad? Usted puede continuar la lectura, usted ya sabe lo que pasó después, pero aún así la mano de Dios nunca se apartó de José. Lo metieron preso por algo que no había hecho José. Y la gloria fue mayor después, hermanos, porque llegó a ser el segundo después de Faraón, sobre todo Egipto. De manera de que vemos, por tanto, hermanos, que aquel que no falla y que no peca, ahorita puede tal vez padecer, pero más adelante Dios lo va a compensar grandemente. Aleluya, gloria a Dios. De manera, hermanos, que nosotros debemos de aborrecer el pecado, apartarnos del pecado, negarnos al pecado, negarnos a nosotros mismos, hacer lo malo. Porque así dijo Jesús, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro, la cruz significa sufrimiento. Se sufre para hacer la iglesia, se sufre por ser cristiano, hermanos. Muchas veces sufrimos hasta de los propios hermanos malas caras, que no aceptan el mensaje de la propia iglesia. Muchas veces sucede eso, hermanos, que no les gusta cómo uno predica, pero ¿qué importa, hermanos? Si a la verdad es la verdad, la palabra se tiene que predicar a toda costa. Hay que matar el pecado, hermanos, si no el pecado nos puede matar. ¿Cómo apartarnos del pecado? Dijimos, negándonos a nosotros mismos y teniendo, hermano y hermana, el temor de Jehová. Porque eso dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. Para poder alcanzar la sabiduría de Dios y mantener la sabiduría de Dios, debe de haber temor de Jehová. Amén. Son los primeros rudimentos, principios básicos de la palabra, hermanos. Pero hoy se ha perdido el temor. Y cuando me refiero a temor, no es miedo, sino que se ha perdido el respeto a la palabra, se ha perdido el respeto a Dios. Y hoy en día usted puede ver eso, ¿verdad? Que lamentablemente la gente ya no quiere vivir en santidad, piensa que la santidad es algo que ya no sirve, que no es necesario, pero realmente sí es necesario, porque la misma Biblia lo dice, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor.
Son textos bien clave, hermano y hermana, que están establecidos en la palabra. Y entonces cada uno de nosotros vamos a ser pesados, porque Dios es el que pesa a cada uno. Dios es el que pesa y vamos a ser pesados, vamos a ser medidos, hermanos, en aquel día que viene. Entonces nosotros debemos de preocuparnos por nuestra salvación con mucho temor y temblor, negándonos a nosotros mismos, guardando el temor a Dios y asimismo tratando la forma de ser mejores cristianos. Dios sabe bien quién está bien y quién está mal. Dios sabe muy bien quién anda en malos pasos y quién anda en buenos pasos. Que por supuesto, por eso debemos de nosotros acatar las instrucciones de la palabra. Proverbios capítulo 1, veamos lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A los insensatos no les gusta que uno predique fuerte. A los insensatos no les gusta que la fuerza de la palabra. Porque es la palabra la que uno habla, hermanos. Uno no anda hablando otras cosas. Anda hablando uno lo que es lo que es de la doctrina, lo que es de la palabra de Dios. Si a la gente no le gusta, es muy su problema. Pero la palabra debe de ser predicada tal cual es. Si un predicador no predica la palabra tal cual es, está en sumo riesgo de que el diablo, hermano, lo tumbe. Claro, ¿verdad? Uno dice, sí, uno predica la palabra, si la persona, gloria a Dios, o sea, uno no quiere ser enemigo de nadie, pero la misma palabra yo veo el apóstol Pablo muchas veces exhortando a la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Y él mismo hasta ellos se los dijo. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoles la verdad. Está escrito en Gálatas 4:16. De manera, hermanos, que muchas veces uno por hablar la verdad, la gente lo toma como que uno es enemigo, hermanos, y no, uno está hablando la verdad. Y yo no entiendo muchas veces que uno predicando en contra del pecado y la gente, pero en fin, ¿verdad? Cada quien. Pero la palabra es la palabra y se tiene que respetar. Hay que matar el pecado, si no el pecado nos puede matar, ¿verdad? ¿Cómo apartarnos del pecado? Ya dije, ¿verdad? Tenemos que negarnos, tenemos que vivir una vida en santidad a través del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y ya habíamos estado, ¿verdad? Ahí estábamos. Proverbios 1:7, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y Proverbios 14:32 dice estas palabras: por su maldad será lanzado el impío. Ojo. Es que, mira, hermano, es la propia maldad de la persona que lo va a echar al infierno. Es la propia maldad. Cada quien tiene su libre albedrío, cada quien decide pecar o no pecar. Y por eso la misma Biblia dice, o sea, es que prácticamente Dios no lo está condenando usted. Usted solito se está condenando. Por su maldad será lanzado el impío, dice la palabra. Mas el justo, aleluya, en su muerte tiene esperanza. Aquel justo es el que se ajusta a la palabra, es decir, se ajusta a lo que dice la Biblia, acata lo que dicen las instrucciones divinas y trata la forma de ser un buen cristiano. Pero aquel que no quiere, aquel que no le da respeto a la Biblia, por eso está escrito también en Pedro, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el infiel y el pecador? Si la persona peca, si la persona sigue fallándole a Dios en pecado oculto, y peor aún, no los confiesa y en lugar de cumplir una disciplina, por lo menos de decir, no puedo tocar privilegio porque estoy fallando, estoy mal. Entonces no hay ningún tipo de sacrificio ya por el pecado, dice la Biblia, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra. Por tanto, hermanos, la palabra es tan hermosa, es tan preciosa, pero también, hermano, así como dice la palabra, es que Dios es amor. Claro, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es más, la palabra misma es espada de dos filos. Por un lado nos puede salvar y por el otro nos puede condenar. Por tanto, que Dios nos ayude a cada uno a procurar. Nadie es perfecto, todos fallamos, no hay quien no falle, no peque, claro, o sea, pero una cosa es bien diferente a que uno falle porque cometió un error y uno viene
Dios mío, me equivoqué, ¿verdad? Viene uno y con la conciencia, ¿verdad? Usted la siente intranquila, la conciencia. Viene a la oración y dice, Dios mío, perdóname. Y ayúdame a no volver a caer en eso. Pero ¿qué diferencia es esa oración a alguien que esté quizás en pecado y sigue pecando y quizás pida perdón, pero es un perdón con lágrimas de cocodrilo? Y sigue la persona en su pecado, sigue la persona alimentando su ego, sigue la persona alimentando su pecado. Y peor aún, bueno, es más, la sentencia de la palabra está bien puesta, hermanos. Porque la Biblia dice de que esa persona está con la conciencia cauterizada, uno. Y otra cosa es que ya no sabe cesar de pecar. Está escrito en la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Lo dice la palabra, hermanos, lo dice la Biblia. De manera que hay quien aparenta, hermanos, hay quien aparenta ser cristiano en la iglesia, solamente porque tiene tal vez un cargo o un privilegio. Pero si lleva pecado oculto, eso sirve de tropiezo para muchos, hermanos. Sirve de tropiezo para muchos. Y sirve también de causa de burla para la iglesia y burla para el evangelio de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente va a decir, y tiene un cargo, y la gente va a empezar a hablar. Cualquiera diría, ¿y qué importa lo que diga la gente? Sí, pero lo está diciendo los mundanos, hermano. O sea, entonces, hermano y hermana, la culpabilidad la lleva a la persona. Y Dios se está fijando en eso. Sirve de vituperio para el evangelio de Cristo. Qué feo es eso, hermanos. No debemos de ser burla. No debemos de ser causa de burla. Causa de vituperio. Que la gente diga, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Así dicen los mundanos, hermano. Está sirviendo de blasfemia, hermano. Entonces debemos de cuidarnos para Dios. Debemos de cuidarnos para Dios. Porque hay quien finge, hay quien dice, yo aquí. Pero ¿qué dice Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento. Es verdad, vamos a amarnos los unos a los otros, pero tiene que ser sin fingimiento. Aquí lo dice. ¿Cómo es que me va a abrazar a alguien y me está haciendo caras después? Eso no es amor, eso es fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Que de verdad, llegándonos a lo bueno, que si de verdad nos amamos, debemos de amarnos con una caridad, con caridad de verdad. O sea, caridad es el amor, es la cristalización del amor. Pero si la persona, en lugar de recibir con gozo la palabra, la persona está ahí haciendo caras, pues entonces, hermano, no hay amor ahí realmente. Hay quien aparenta, ¿verdad? Y quiere fingir delante de los hombres que vive en santidad, cuando es una farsa, cuando es solamente es un sepulcro blanqueado, dijo Jesús. Están viviendo una vida de religiosos, y vivir una vida de religiosos, yo no quiero. Vivir una vida de religioso no quiero. Y yo creo que usted tampoco. ¿Qué es una vida de religioso, hermano? Aquel que finge ser cristiano, así de sencillo. Finge ser la gran eminencia, y no es así, hermanos. Finge ser la persona cristiano en la iglesia, pero anda pecando en lo oculto. Entonces no es cristiano. Cada quien va a rendir sus cuentas. La palabra es dura, hermanos. La palabra es fuerte. Pero estoy hablando con base bíblica. No estoy hablando fuera de orden. No estoy hablando fuera de la Biblia. Está todo escrito, hermanos. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra. Proverbios, ¿qué dice? Lo acabamos de citar y lo vuelvo a citar. Que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Jesús, ¿qué dijo? San Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que cómo vamos a seguir pecando si para que la gracia crezca, de ninguna forma. ¿Cómo van a creer eso si ya están muertos al pecado? Ya ustedes ya deberían de haber ya nacido de nuevo. ¿Ya?
Lo dice el apóstol Pablo, para no presentar nuestros cuerpos al pecado. Y lo vamos a leer porque ahí nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 6, decía yo, capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero es lo que volvemos a lo mismo. Que sí, estamos en la gracia, qué bien, voy a pecar porque estoy debajo de la gracia. No, Señor, no está diciendo eso la Biblia. Está diciendo, hermano y hermana, que si estamos ya bajo gracia, ¿por qué vamos a ir a correr a pecar? ¿Por qué vamos a ir a fallarle a Dios? Si la persona le falla a Dios, hermano, usted está en problemas. Entonces hay una conciencia cauterizada. No, yo peco y peco. No, Dios soy el consentido de Dios. Momento, Señor, va a haber un momento en que Dios se va a cansar de ustedes. Dios tal vez ahorita está teniendo misericordia. Es más, tiene misericordia. Pero si la persona no, como que no entiende, como que la persona se hace no, si yo puedo fallar y Dios no me hace nada. Dice, no es qué. Tarde o temprano se la va a cobrar, hermano. Y cuando se la venga a cobrar, se la va a cobrar de ver a Dios. Es que, hermano, con Dios no se juega. Él es fuego consumidor. Es más, la palabra misma dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Ahí dice la Biblia. Es que lo dice la palabra, hermano. Es que no tenemos que enojar con la Biblia. Si la Biblia lo dice, hermanito. La Biblia lo dice, hermano. La Biblia lo dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, no debemos de dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo, porque el pecado no se enseñoreará, versículo 6:14 de Romanos, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿se da cuenta? Es que eso es ilógico. Si ya estamos muertos, ¿cómo vamos a seguir pecando? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos de pecado, está en tiempo pasado, fuisteis siervos del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dañemos el corazón de Dios, hermanos. Ya no estemos ahí fingiendo. Si alguien estuvo fingiendo, pues que Dios tenga misericordia y ya no vuelva a ser alguien que finjan piedad. Eso a Dios no le agrada. Una persona hipócrita. Así, con toda la expresión, es una persona hipócrita, pues. Pero la Biblia, ¿qué dice, hermanos? Que debemos de ser santos en constante santificación. Y también, hermanos, hay un llamado de atención, ¿verdad? Aquellos que predican, ¿verdad? Aquellos que predican tienen que predicar tal cual está escrito en la Biblia, todo el texto, todo el versículo, toda la palabra. Porque, hermanos, ¿cómo va un doctor? Un ejemplo, ¿cómo va un doctor si una persona llega a un doctor enfermo de cáncer o de cualquier otra enfermedad? Si el doctor está ahí es para que le diga las verdades en la cara. Mire, usted tiene esto. Se va a oír fuerte. Mire, usted tiene cáncer. Hay que tratar la enfermedad. Hay que hacer esto, esto y esto. Se va a oír fuerte. La persona quizás se va a sentir hasta mal. Pues lógico, ¿verdad? Es una mala noticia. Igual un predicador. Si un alma viene un pecador viene ante un predicador, es para que el predicador le diga cómo salvarse.
mire, usted no va a entrar al reino de los cielos por esto, por esto, por esto, por esto, porque lo dice la Biblia. No se lo estoy sacando como para ofenderlo, sino que lo dice la palabra. Si usted falla en esto, en esto, en esto, usted no va para el cielo, así de sencillo. Entonces, por eso dice la Biblia en Judas 1:23, mas haced salvos a los otros por temor. ¿Por temor a qué? Por temor a la palabra, por temor a Dios. Porque si no se le enseña tal cual es la Biblia, la persona no va a poder lograr salvarse. Por eso hay que predicarles por temor, por hacer salvos a los otros por temor. Judas, ¿verdad? Ahí está escrito. 1:23. Mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Es que mira, hermano, el pecado, de verdad el pecado es enemigo. Y debemos de odiarlo, porque es como un asesino, hermanos. Y si el pecado lo mantiene usted en su vida, ese pecado lo va a matar. Ese pecado lo va a destruir, tarde o temprano. ¿Cómo apartarnos del pecado? Ya lo dijimos. Y de las concupiscencias de la carne. Sí, hermano. ¿Cómo apartarnos del pecado y de las concupiscencias de la carne? A través del temor de Jehová, a través de poder hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios, que cuesta, ¿verdad? Yo sé que cuesta, pero se puede lograr. Las concupiscencias de la carne, hermanos, son variadas, hermanos. Hay pecados sexuales, hay pecado de codicia, por ejemplo. Codicia es amor al dinero. Hay pecados de pensamientos malos, de iniquidades. Entonces, contra todas estas cosas debemos de luchar. Contra todas estas cosas debemos de procurar exterminar de nuestra vida. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos, hermanos, en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales, hermanos. Miren lo que ha pasado allá en Japón con esa situación del terremoto en Japón. El primer día del año, hermanos, y una tragedia tremenda, ¿verdad? Un terremoto fuerte que hubo ahí, que hasta hubo un mini tsunami por ahí que pasó, que gracias a Dios no pasó a más ese tsunami, pero aún así ese terremoto sucumbió a esa nación. Y aparte de eso, hermanos, el segundo día del año y una tragedia aérea. Qué tremendo, hermanos, la verdad. Debemos de hacer las cosas según la palabra de Dios. Terminamos en Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, bendita palabra, hermanos. Nosotros debemos de escapar de la ira que vendrá. Y pues veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Aquel que procura la santidad, sígala. Sigamos viviendo en santidad, procuremos la santidad. Pero aquel que no quiere nada y quiere seguir en su propia suciedad, se va a ensuciar más. Pero yo creo que en este año debemos de limpiarnos, ¿verdad? Debemos de hacerlo. Debemos de procurar ser más santos. Debemos de procurar en todos lugares, en todas partes, procurar la santidad, apartarnos de lo malo y vivir una vida sin fingimiento delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha hablado para usted su servidor, hermano Jonathan Rodríguez. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el programa La Voz de la Hija de Sión. Que el Señor les bendiga.